Muy buenas, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. Este es el ejemplo número 17 del libro de cómo programar en Java por Deitel. En este tutorial vamos a ver cómo calcular el promedio de 10 notas o de 10 números usando una estructura de repetición. Ahora, ¿qué es una estructura de repetición? Una estructura de repetición es básicamente nos permite ejecutar una serie de instrucciones, como puede ser muchos sysouts al estilo hola mundo. Es decir, que yo quiero repetir, por ejemplo, hola mundo 10 veces. Mundo 10 veces. Con la estructura de repetición que nosotros vamos a usar es el while. While esta condición sea verdadera, por ejemplo, le ponemos true por ahora, que se ejecute esto. Obviamente esto, si ponemos true, va a quedar corriendo infinitamente. Esta condición tiene que ser verdadera para que el while siga ejecutando las instrucciones que están dentro de ella, que son las que están dentro de estas llaves. Entonces nosotros en este ejemplo vamos a usar un contador. Por ejemplo, pongamos contador igual a 1. Entonces yo quiero que lo ejecute 10 veces. Entonces yo puedo decir que mientras contador sea menor o igual a 10, que esto se muestre. El tema es que contador siempre va a valer 1 por cada vez que pase en el loop. Esto se llama loop o iteración cada vez que pasa por las instrucciones. Entonces lo que podemos hacer es, cada vez que pase, que le sume 1 a contador. Esto se puede hacer de muchas formas. Podemos decir contador igual a contador más 1. O podemos poner contador más igual a 1. O podemos poner contador más. La mayoría de las veces van a haber contador más. Esto lo que hace es, agarra el valor de contador y le suma 1. De este lado se puede poner cualquier número. Es decir que, por ejemplo, con un más igual a 10, agarra el valor de contador, le suma 10 y se lo asigna a contador. Pero bueno, como queremos sumar 1, esto está bien así. Y esto es un operador de post incremento que bueno, le suma 1 a contador cuando llega ahí, básicamente. Pero bueno, nosotros para este ejemplo vamos a hacerlo así. Entonces si lo corremos, vemos que nos tira 10 veces hola mundo. Está bien, son 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces repasemos. Contador vale igual a 1. Esta es la estructura de repetición while. Que mientras contador sea menor o igual a 10, se van a ejecutar estas dos instrucciones. Y aquí dentro se muestra hola mundo y se le suma 1 a contador. Porque si no, esto nunca terminaría. Se los muestro, pero no tiene sentido, digamos. Si digamos se ejecuta hola mundo hasta el fin de los tiempos. Son muchos hola mundo. Ya ni siquiera me da la terminal. Pero bueno, no importa. Entonces bueno, nosotros vamos a lo que nos concierne. Vamos a hacer un ejemplo de el del problema del promedio. Para eso vamos a invocar al escáner, que siempre tienen que importarlo. Scan igual a new scanner. Esto ya lo usamos muchas veces, ya se deben acordar. .in. Entonces ahora vamos a crear una variable que se llame total, que va a ser igual a 0. Acá vamos a guardar el valor acumulativo de todas las notas que le estamos cargando. Es decir, que si yo le cargo un 2 y después un 3, en total va a haber un 5. Y después vamos a crear el contador, como vimos al principio. Contador calificación. Que esto va a ser igual a 1. Entonces hacemos la estructura de repetición. While. Y que la condición sea, como vimos antes, menor o igual a 10. Es decir que
aquí dentro se corran 10 veces las cosas que estén acá dentro. Nosotros vamos a querer pedirle una nota al usuario o a la usuaria. Print escriba una calificación. Ahora nosotros vamos a guardar la calificación en una variable, que por ejemplo se puede llamar calificación. Igual a, vimos que en el escáner tenía muchos métodos y que por ejemplo el next servía para pedir una string. El next double, que ese ya lo usamos, servía para pedir un double. Como hay un next double, también hay un next int, que le pide al usuario un entero. Entonces, una vez que ya tenemos la calificación, se la podemos sumar al total. Que como vimos al principio, podemos poner total igual a total más calificación, o total más igual calificación. Cualquiera de las dos sirve. Son equivalentes. Pero bueno, nos quedamos con esta. Y después tenemos que aumentar el contador, porque si no esto va a estar corriéndose infinitamente. Entonces decimos contador igual a contador más 1. Ponemos más 1 porque queremos simbolizar que avanzamos una iteración. Con iteración me refiero a una pasada por estas instrucciones. Y bueno, acá una vez que, por ejemplo, contador valga 11, es decir que hayamos pasado por la iteración número 10 y ya hayamos cargado 10 notas, ya no queremos seguir cargando más. Y bueno, cuando esto valga 11, contador calificación valga 11, el while se va a cortar y va a seguir acá abajo. Ahora nosotros en este punto ya tendríamos el total de todas las notas. Entonces lo que podemos decir es que, por ejemplo, podríamos decir que haya una variable que se llame promedio igual a total sobre 10, porque son 10 notas. Y esto nos daría el promedio. Ahora el promedio lo queremos guardar en un double, porque bueno, mejor en un float que ocupa menos, porque el promedio seguramente va a tener coma. Y al promedio le podemos mostrar sysout el promedio es más promedio. Como vemos, esto es lo que nos sugiere el promedio de la clase. Ah, bueno, también muestra el total, que también lo podemos hacer. El total de la clase es, y acá ponemos total. Ahora a ver, probemos correrlo. Escribimos la primera calificación. Vimos que las calificaciones, por ejemplo, usemos un sistema del 1 al 10 para no poner tantos números. Pongámosle 5, 9, 4, 3, 1, 10, 10, 7, 8, 6. Y vemos que el total de la clase es 63 y el promedio es 6,0. Si lo pensamos un poco, 63 sobre 10 no es 6, es 6,3. Esto pasó porque total es un entero y 10 también es un entero. Entonces, el resultado de esto va a ser un entero. Es decir, que lo está truncando al resultado. Pero en cambio, si le ponemos así, a ver qué error nos tira. A ver qué podemos. Cast to float. Podemos poner así y seguramente nos va a andar. Pone 5, 6, 5, 5, 6, 9, 7, 10, 5, 3. Y ahí vemos que sí no anda. Acá lo que pasó fue que cuando yo le puse el punto 0, automáticamente esto era un entero sobre un double. Y un entero sobre un double es un double. Es decir, que no trunca los decimales.
Y bueno, lo casteamos a float porque el resultado de esto es un double. Pero bueno, no pasa nada. Podríamos haber puesto double de una y no estaríamos casteando. Por ejemplo, así. Directamente. A ver. Double. Y vemos que no nos tira error. Esta fue la estructura de repetición while controladas por contadores. Porque también hay otra forma de controlarlas que no es por esta de contador. Contador me refiero a que el contador vale la cantidad de vuelta en la que voy. Hay otro tipo de controlador que es por flags, es decir, por banderas, que ya lo vamos a ver en un ejemplo que viene.